Historia paralela, la Santa Sacerdotisa de la Sanación. Parte 2. La única capilla de Lobelia presente en Malta era pequeña, por decirlo menos. No era nada en comparación con las grandes catedrales de la Santa Capital de Ars. Era diminuto. En la Santa Capital del Sacro Imperio de Ars, las catedrales eran enormes, como castillos y fortalezas. Se podría decir que el edificio del medio no era un castillo, sino más bien una catedral gigantesca. Este lugar de Malt, sin embargo, bueno, no me importaba lo pequeño, realmente no. Lo que me sorprendió fue el comportamiento de los lugareños. Ninguno de ellos siquiera se fijaba en la pequeña capilla de aquí. Eso me preocupó un poco. Algunas personas visitaban la capilla de vez en cuando, pero no estaban allí para orar o por sermones. Al contrario, solo deseaban comprar el agua bendita de alta calidad hecha por la iglesia o el jabón que se había hecho con dicha agua. Solo estaban allí para comprar. Bueno, sí, se acercaban y ofrecían algunos diezmos, contribuciones y cosas por el estilo, y luego ofrecían una oración o dos. Sin embargo, no importa cómo lo mire, simplemente parecía que estaban orando. Pero sus corazones no estaban en eso, pude ver mucho. ¿Qué diría el gran padre de la iglesia si viera todo esto? Incluso si pasara por alto la venta descarada de los productos de la iglesia, este lugar no era más que una tienda, sin importar cómo lo viera. Tan pronto como murmuré eso, un hombre de ojos agudos que había estado parado a mi lado inmediatamente tuvo algo que decir. El gran padre de la iglesia lo sabe. Justo así es en los pueblos rurales. Entonces, ¿por qué simplemente lo dejaría pasar así? Eso era lo que quería decir, pero el hombre, Gili era su nombre, negó con la cabeza, no. Precisamente porque el mismo gran padre de la iglesia siente pena por esta situación, hizo que la enviaran aquí, Lady Mugias. Su responsabilidad es muy pesada de soportar, dijo con ese rostro serio mientras soltaba sus palabras. ¿Era eso realmente cierto? De hecho, yo era una santa, sacerdotisa, pero no tenía mucha experiencia en absoluto. Había sanado y limpiado algunos pueblos antes, claro, incluso había dado un sermón 1 o 2 veces, pero había muchos más sacerdotes y santas sacerdotisas que tenían más experiencia, más talentos o reservas de divinidad más grandes que yo. Quizás fue porque era una pequeña ciudad fronteriza. Tal vez pensaron que podía hacer lo mismo incluso si no enviaban a ninguno de sus miembros más avesados. Incluso si Malta era una ciudad fronteriza rural, era un lugar bastante grande. Mis cargas parecían volverse más pesadas cuanto más las meditaba. Por eso decidí simplemente decir lo que pensaba. Si el objetivo fuera realmente aumentar la influencia de la iglesia, entonces no me habrían enviado a mí. Habría sido Sira Arus o Lady Milla. Ambos individuos eran hábiles y poseían grandes reservas de divinidad. Ni siquiera 100 copias de mí misma podrían esperar alcanzarlos. Eran verdaderamente el sacerdote y santa, sacerdotisa más prominente de nuestra generación. Si la iglesia realmente quería expandir su influencia en la frontera, entonces alguien de su nivel debería haber sido enviado. Aunque yo misma era una santa sacerdotisa, mi clasificación era algo baja. En el mejor de los casos, estaba al margen de las filas de la iglesia. Enviar a alguien como yo aquí tenía el efecto de, digamos, una sola gota de agua en un océano. No tenía idea de si Gili sabía lo que pasaba por mi mente. Esos dos son siempre los individuos más ocupados en la iglesia de Lobelia. Es difícil saber cuál está más ocupado. Dicho esto, seguramente pueden ver que sería casi imposible enviarlos a tierras lejanas como esta, respondió, con otra respuesta obvia. Lo sabía. Esos dos estaban mucho más ocupados que la nobleza o realeza promedio. Era incomparable. Se decía que vivían cada día a minuto, sin pausas ni mucho tiempo para descansar. Por supuesto que les sería imposible llegar a un lugar tan lejano como este. Entonces, ¿quieres decir que me enviaron porque tenía más tiempo libre? Pero por supuesto que no, Lady Mugias. No es nada de eso en absoluto, él siguió hablando. Pensé en escuchar, pero rápidamente cambié de opinión. Probablemente no me hubiera gustado lo que escucharía de todos modos, sin mencionar que, incluso si me enviaron aquí simplemente porque estaba desocupada, no cambiaba lo que me había propuesto hacer. Mi trabajo era demostrarle a la gente que vivía aquí la justa gracia de la iglesia de Lobelia. Bueno, haría mi mejor esfuerzo, supuse. Decidí ser más optimista al respecto, recibiendo lo que viniera. El sermón ha sido programado para una semana a partir de ahora, ¿no? Pregunté. Sí. Gili siempre era rápido con sus respuestas. Habrá algunos preparativos que hacer hasta entonces. También debemos saludar a las personas influyentes apropiadas y a las personas de poder en esta ciudad. Algunos parientes de estos individuos tienen lesiones y enfermedades que no pueden curarse con la magia curativa convencional, ¿sabe? Entonces ya sabía lo que teníamos que hacer. A cambio de diezmos,
contribuciones y donaciones, los sanaría y con gusto pagarían su parte justa. Después de todo, eran considerablemente ricos y la curación de esa naturaleza no se podía comprar simplemente en la calle. Con eso, los creyentes en la iglesia de Lobelia aumentarían lentamente. En verdad, poca gente común de este reino creía en la iglesia. Sin embargo, la influencia de la iglesia se había extendido entre familias nobles y comerciantes, familias con poder y recursos. Estas relaciones, a su vez, eran formadas y reforzadas por tales actividades. Sin embargo, cuando se trataba de la gente común, las bendiciones no se daban a menos que hubieran contribuido con una buena cantidad de donaciones. No hace falta decir que esto no ayudaba mucho a la hora de aumentar la cantidad de seguidores en la región. Para empeorar las cosas, la religión dominante en este reino, la Iglesia del Cielo Oriental, no pedía diezmos ni discriminaba entre clases sociales. Simplemente prestaba su poder a todo el que podía alcanzar. Como resultado, hubo casos en los que no se priorizaron las necesidades de familias nobles y ricas. La Iglesia de Lobelia, priorizando a los ricos sobre los pobres, vio un aumento de seguidores entre estas castas sociales. En cuanto a cuál de las iglesias estaba en lo correcto. Si uno se guiara por su corazón, la Iglesia del Cielo Oriental era un claro ganador. Sin embargo, si tuviera que pensar en ello de manera realista, sería difícil de decir. Supongamos que un miembro de la familia de uno se ha enfermado gravemente y necesita tratamiento urgente. Debido a que tomaba un tiempo para que lo revisaran, ya habrían perdido la vida. Nadie querría estar en tal situación, por lo que en primer lugar pagarían para ser sanados. Cuando se trataba de la Iglesia del Cielo Oriental, los más gravemente enfermos eran tratados antes que los levemente enfermos, pero algunos se quedarían atrás inadvertidamente como resultado. La Iglesia de Lobelia centraba sus esfuerzos en los individuos que se quedaban fuera y que iban a intervenir, aumentando lentamente su esfera de influencia. De todos modos, así era como funcionaba. Si uno mirara el panorama general, se podría decir que ambas iglesias tenían sus nichos y coexistían relativamente bien, hasta cierto punto. La Iglesia de Lobelia no estaría satisfecha con solo esto, por supuesto. Luego estaba la consideración de que era la libertad de un individuo para creer, o no, en una determinada religión. Desde ese ángulo, este reino era el lugar ideal. Ahora tenía que hacer algo con esta situación. Era complicado pensar en eso. Mientras seguía pensando, Gilly comenzó a leer una misiva que había llegado de la iglesia y se volvió hacia mí, y luego, esto es, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, que es, una orden directa del gran padre de la iglesia en persona, como ve. Pero tiene instrucciones de acompañar a la aventurera de clase Gold, Nive Maris. ¿Qué significa esto?, murmuró, con una expresión preocupada arrastrándose en sus rasgos faciales. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.